Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Estudios Legislativos Segunda. Se concede el uso de la palabra al senador Eviel Pérez Magaña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proyecto de decreto que reforma y adiciona a la Ley General de Población. Gracias, presidente. Démosle certeza a nuestra Constitución, garanticemos la libertad de tránsito. Todo ciudadano tiene derecho a entrar a la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia. Este es un derecho fundamental. Pero también es un derecho el que toda persona tiene de habitar y permanecer en su comunidad, sea su lugar de origen o el lugar de su interés, sujetándose solo a las limitaciones constitucionales en materia de migración o salubridad. Sin embargo, no siempre es así. En ese ámbito lo hemos visto recientemente en otros continentes, donde pueblos completos, miles de habitantes, hombres, mujeres, niñas, niños, ancianos, se han visto obligados a desplazarse de sus comunidades por hambrunas, por guerra, por odios étnicos o religiosos, por desastres naturales. En México, fenómenos como estos, en dimensiones menores, han sido recogidos en investigaciones antropológicas, destacando los motivos religiosos e incluso los desplazamientos a mediados del siglo pasado, donde se generaron con la construcción de grandes presas. Del análisis de estos fenómenos, nos percatamos que quienes resultan desplazados son miembros de comunidades indígenas que al abandonar su residencia ancestral pierden no solo el vínculo espiritual con la tierra que los hermana, sino los vínculos sociales y materiales que los distinguen y caracterizan, y como legisladores estamos obligados a preservar y garantizar, atendiendo el respeto a la diversidad cultural que tutela el artículo 2 de nuestra Carta Magna. Esta problemática se ha presentado según estudios de CDI en los estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Jalisco e Hidalgo, entre otros. Si bien tenemos un antecedente de carácter administrativo en donde en 2006 la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, dentro de sus atribuciones, expidió los lineamientos específicos del proyecto para la atención a indígenas desplazados, conocidos como el PAID, que reconocía que en los últimos años han ocurrido en México diversos problemas que alteran la convivencia social al interior o entre diferentes comunidades, que la conflictiva social tiene entre otras causas la falta de respeto a la diversidad política y religiosa, la fragilidad del Estado, las violaciones a los derechos humanos y en ocasiones la diversidad étnica y cultural, que dichas causas provocan que personas o grupos se vean obligados a abandonar su hogar y lugar de origen para evitar la violencia o después haberla sufrido. Es decir, se convierten en desplazados. Entonces, el desplazamiento es un fenómeno social que tiene consecuencias negativas sobre el bienestar, el patrimonio y la integridad física de los afectados. Los desplazados se enfrentan a la pérdida de sus viviendas, trabajo y tierra, así como a la carencia de servicios básicos de educación y salud. Es cierto que podrían tomarse medidas administrativas como el programa de CDI para la certeza jurídica, que tendríamos reformando en lo conducente la Ley General de Población. Garantizaría, sobre todo a los pueblos y comunidades indígenas, ante una eventualidad ajena a su voluntad, una protección a sus derechos individuales y colectivos. En efecto, el proyecto de decreto que reforma la Ley General de Población y que propongo a ustedes contempla cumplir como medida de la autoridad que debe ser observar para garantizar los fines previstos por esa ley general, el garantizar el bienestar de la población desplazada de sus núcleos de residencia habitual por causas ajenas a su voluntad. Dentro de una sección que se adicione al capítulo 4 de esta ley, propongo que se enuncie lo que debe entenderse por población desplazada, para distinguirla claramente de fenómenos de migración agrícola, por ejemplo. Debemos entender por población desplazada al asentamiento humano que, sin contar con destino propio de reubicación
y sin que nadie medie la voluntad de hacerlo, abandone su núcleo de residencia habitual por amenazas de integridad física, seguridad o libertades personales. En ese caso, la obligación que se impone en mi iniciativa a la Secretaría de Gobernación es, en coordinación con las autoridades estatales y municipales, que incluyen por lo menos el suministro de alimentos, traslados, alojamiento temporal, servicios médicos y recuperación de posesiones. Para no dejar duda sobre la situación forzosa de este desplazamiento, propongo que con toda claridad se determine que la autoridad responsable procurará en todo tiempo la reintegración definitiva al núcleo de residencia habitual. El desplazamiento de una población es un fenómeno que trasciende cuestiones políticas administrativas. Garanticemos a nuestras comunidades sus elementales derechos ante un eventual desplazamiento. Agradezco su atención y le solicito, presidente de la mesa, que el texto íntegro de la iniciativa se inserte en el diario de debates. Muchas gracias. Tome nota la Secretaría. Túrnese a las Comisiones Unidas de Población.